Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Los Conversatorios tan claro como el agua. Conversatorios que, como muchos de ustedes saben, marcan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua, un proyecto de divulgación científica que ha sido añejado en la Universidad Autónoma Metropolitana y que empezará sus actividades muy pronto ya de manera presencial. En estos conversatorios hemos tenido la fortuna, el privilegio de contar con investigadores de primer nivel, tanto de la Universidad Autónoma Metropolitana como de otras instituciones. Y destaca el hecho de que son investigadores comprometidos con el estudio, con la investigación del agua en alguno de sus aspectos. Ya hemos platicado aquí que estudiar el agua, investigar sobre el agua, tiene muy diversos escenarios, desde lo básico de la fisicoquímica hasta lo social y lo político que se refiere a la gestión del agua. Entonces hoy estamos muy satisfechos, muy contentos porque tenemos el privilegio de contar con nosotros con el doctor Manuel Alejandro Lizardi Jiménez, que es un investigador consolidado que ahorita se ubica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al Museo de Gota de Agua y muchas gracias a la UAM. No, hombre, gracias a ti, bienvenido. Para que platiquemos de un tema sensacional. Nos acompaña también Oscar Monroy, que se aparece aquí en la transmisión de Zoom. Magnífico. También le damos una calurosa bienvenida, aunque se está moviendo con su teléfono. Pero es muy bienvenido, Oscar, y ojalá intervengas durante la plática. El día de hoy vamos a conversar con Manuel Lizardi sobre un tema gravísimo y de mucha actualidad y de mucha controversia, que es la contaminación por hidrocarburos de los cenotes de Quintana Roo, ¿no? Ocasionalmente hemos platicado aquí, a partir de la construcción del Tren Maya, de los riesgos de contaminación de los cenotes. Pero tú nos has propuesto hablar particularmente de la contaminación por hidrocarburos. Entonces, de eso vamos a platicar con Manuel Lizardi, pero siguiendo el formato que hemos seguido durante estos conversatorios, yo te pediría primero que nos platicaras a nosotros, a la audiencia, a los estudiantes que están escuchándonos, ¿cómo fue tu toma de decisiones? ¿Cómo fue tu devenir para que te convirtieras en lo que hoy eres, un investigador de primer nivel en el asunto del agua? ¿Qué fue las decisiones que te fueron llevando a decidir por un tema, por unas materias
por unos retos, etcétera, etcétera, y hoy te convertiste en lo que eres. Platícanos, Manuel, por favor. Sí, muchas gracias, Javier. Pues yo soy egresado de la UAM Iztapalapa. Yo estudié Ingeniería Bioquímica Industrial y en esta carrera pues tenemos digamos que dos áreas de interés. Nos dan materias, asignaturas que pueden orientarte hacia lo que es farmacia o te pueden orientar a lo que es ambiental. Nosotros básicamente tenemos todo el trabajo, tanto de farmacéutica como de ambiental. Sin embargo, a mí siempre me pareció que el estudio y afrontar los problemas de contaminación, pues era lo que me gustaba desde licenciatura de la UAM Iztapalapa. Resulta ser que cuando yo opto por estudiar una maestría, un posgrado, pues lo primero que se me ocurrió es que me gustaban mucho mis clases de Ingeniería Bioquímica Industrial que me daba el doctor Mariano Gutiérrez Rojas. Entonces, Recientemente fallecido. interesante. Sí, sí, nuestro muy recordado, trascendido doctor Mariano Gutiérrez. Y el doctor Mariano, pues tenía unas clases fabulosas de bioreactores, ¿no? Entonces, nos hacía entender, sobre todo, cuestiones de transferencia de masa. También después tuve la suerte de tener clase con el doctor Monroy, y entonces, bueno, se acabó de conformar este entusiasmo por los reactores. Cuando entré al posgrado, dentro de las opciones que habían o líneas, estaban las del doctor Mariano Gutiérrez Rojas en hidrocarburos. Y entonces yo me dejé caer fuertemente para estudiar cómo los bioreactores, esos pequeños contenedores en los que los microorganismos podían vivir, sobrevivir o incluso remediar o eliminar hidrocarburos. Y en eso, pues de la mano del doctor Mariano Gutiérrez Rojas, que me dirigió, pues hice una maestría y un doctorado. Entonces, yo digamos que mi formación de posgrado fue completamente de ingeniería de bioreactores. Puros bioreactores. ¿Qué programas de maestría y doctorado desarrollaste? Sí, gracias. Maestría en biotecnología, doctorado en biotecnología. Eso es. Entonces eres formación UAM Iztapalapa totalmente. Sí, sí, de Iztapalapa para el mundo, efectivamente. Yo estudié primaria, secundaria en Iztapalapa. Fíjate. Soy completamente Iztapalapa, sí. Fíjate nada más qué orgullo para Iztapalapa oír eso. Sí, para mí es un orgullo ser Iztapalapa, efectivamente. Muy bien, muy bien. ¿Y después qué pasó contigo una vez que ya tenías en la mano un título doctorado que decía que eres doctor? Sí. ¿Qué hiciste? Pues como decimos el chascarrillo, pero es real, pues me volví un desempleado, ¿verdad? Inmediatamente, pero no tanto tiempo afortunadamente, porque en mi examen de grado, otro doctor me dio la oportunidad, oye, ¿por qué no optas por una plaza en Quintana Roo? En la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Entonces hice mis exámenes y fue aprobado. De modo que, pues entre que me gradué de doctor y empecé a trabajar en Quintana Roo, habrán pasado 45 días, más o menos. Eso así es. Déjame hacer un paréntesis aquí. Sí, sí. Para platicar que las universidades politécnicas
son una maravilla, ¿no? He tenido oportunidad recientemente en tener contacto con el sistema de universidades tecnológicas y politécnicas y he quedado muy, muy bien impresionado de la calidad de las actividades académicas que tienen ahí. Cuéntanos de esta de Politécnica de Quintana Roo. Fue una gran experiencia porque justamente lo que mencionas, es decir, son universidades muy jóvenes en donde, bueno, pues llegan los recién doctores y hacen una institución con jóvenes a lo mejor que tienen su primer o segunda experiencia en la academia, pero que tienen un montón de ganas y que además vienen bien formados. O sea, vienen de las grandes universidades, vienen de la UAM Iztapalapa y vienen de la UNAM, etcétera. Entonces se genera un gran trabajo, que así fue lo que nosotros comenzamos en Quintana Roo, pero claro que también vienen grandes retos, porque resulta ser que en Quintana Roo pues no había pues básicamente investigación. Es decir, cuando yo llegué en 2011, yo recuerdo que entre todo el estado había unos 23 miembros del SNI. ¡Qué barbaridad! Para que nos demos una idea, había más gente en el W de la UAM Iztapalapa que en todo el Bueno, estado de Quintana Roo. es que en el W de la UAM Iztapalapa se cuecen aparte. Sí. Entonces, pues ahí fue el reto, y el reto bonito que afrontamos fue estudiar un tema que aparentemente era emergente o que nadie lo tenía en el radar, que era hablar acerca de si había una contaminación en los cenotes. Porque lo que se pensaba y se decía cuando yo llegué a Quintana Roo es que era una ciudad verde y que no había básicamente contaminación. Y yo entonces, con las herramientas que teníamos en aquel momento, con el apoyo invaluable, otra vez, de mi mentor, doctor Mariano Gutiérrez Rojas, que llevamos algunas muestras de Quintana Roo, de los cenotes, a la UAM Iztapalapa, a meterlos a un cromatógrafo para comprobar que no hubiera hidrocarburos. Claro que habíamos estudiado el tema, porque cuando habíamos llegado a Quintana Roo, pues empezamos a revisar si había algún antecedente. Y había un antecedente puntual del doctor Goldbouchot que decía que había encontrado hidrocarburos, entre otras cosas, en cenotes. Y entonces yo empecé a, a decir, bueno, mi obligación casi es, pues, revisar, ¿no? Eso. Aparentemente no contaminados, y así empezamos, digamos. A ver, permíteme interrumpirte para preguntarte, ¿en dónde está esta universidad tecnológica? ¿En qué ciudad? Bueno, está en la ciudad de Cancún, Ah, está en Cancún, en la Universidad porque, de Quintana claro, Roo está en Cancún. te lo pregunto porque pues todo el subsuelo de la península como que está conectado, ¿no? O sea, tú dices un cenote, pero en realidad son parte del gran Acuífero. acuífero Maya, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ahí la contaminación la puedes tomar de diferentes lados y te estará reflejando lo que pasa. Pero en la ciudad de Cancún, pues es mucho más fácil que la presencia de aviones y Carros. trailers y todo lo demás Uh-huh. generen esta contaminación, ¿no? Porque el Sí. agua está muy cerca del piso, ¿no? Cuéntanos de eso. Cuéntanos cómo está lo de los cenotes Sí. mayas de Quintana Roo. Bueno, sí, claro, los cenotes efectivamente, pues son, digamos que cavernas inundadas, pero que en realidad, pues vienen interconectados como una especie de queso gruyere que se mete en una bandeja con agua. Entonces, básicamente estás en el acuífero, ya en contacto con el acuífero.
hay todo un anillo de cenotes, que es podría ser otro conversatorio, es cómo Claro. los cenotes, cómo se generan el anillo de cenotes, que viene desde el asteroide, Desde el Chicxulub. da origen, exacto, que da origen a la extinción de los dinosaurios. Bueno, ese anillo de cenotes tiene una gran franja, digamos, sobre Quintana Roo. Los cenotes son lugares muy bellos, completamente turísticos, incluso que rivalizan en Quintana Roo con la Riviera Maya, o sea, es decir, ya hay muchísima gente que va a los cenotes, sobre todo ahora que hay problemas con el sargazo en Quintana Roo, que más bien van hacia los cenotes, no tanto a la playa. Los cenotes son bellísimos y lo que hacemos nosotros es no solamente estar en Cancún, nosotros tuvimos la suerte, junto con mis estudiantes de licenciatura de aquella época, que eran de todo el estado, empezamos a hacer un muestreo y muy bonito porque lo hicimos desde el sur, es decir, muestreamos desde Tulum hasta pasando por Puerto Morelos, Playa del Carmen, llegar a Cancún, e hicimos hasta un muestreo en Holbox. Entonces, nuestros alumnos que tenían una gran vocación, jóvenes estudiantes de licenciatura, ¿De qué licenciatura? de ingeniería en biotecnología, Ajá. y entonces, pues con su ayuda, hicimos ese primer muestreo, claro, aprendiendo cosas extracurriculares, como por ejemplo las normas para hacer los muestreos, las cadenas de custodia, sí, todo lo que tienes que hacer para desarrollar los muestreos, los jóvenes de licenciatura lo aprendían ya en la práctica. A ver, cuéntanos eso, Manuel, porque puede haber la idea de que vamos a muestrear en los cenotes a ver si están contaminados. Pues localízate uno, le metes una cubetita y sacas ahí varias botellitas y ya está. No es así. No. Cuéntanos cómo sí es, cuáles son los condicionantes para que hagas una investigación seria de la contaminación de los cenotes. Sí, bueno, primero tienes que definir qué quieres, ¿no? O sea, porque una cosa es, tú quieres saber, por ejemplo, cómo es el flujo en un cenote particular o no es un tipo de muestreo y que es sobre todo hidrológico, digamos. O si tú quieres tener una fotografía más bien del acuífero, como bien hace rato platicábamos o platicabas, entonces tomas varios puntos, no una vez, sino tienes que tener réplicas, tienes que tener toda una metodología estandarizada de cómo tomas el vial, por ejemplo, a qué profundidad metes el vial, si lo haces con un guante, todos esos elementos, si solamente tomas la parte de arriba, los primeros 15 centímetros de la columna de agua, o si bajas 3 metros, todos estos elementos tienen que estar reflejados en tu diseño de toma de muestra, por un lado, y todo lo que tenga que ver con el objetivo de que si vas a mostrar un cenote o varios cenotes, o clusters de cenotes, o sea, grupos de cenotes buscando algo, ¿qué es ese algo? Pues la actividad antropogénica. Si haces eso, entonces tienes que diseñar. Nosotros originalmente lo que queríamos buscar era, primero era lo que llamamos un screening, ¿no? O sea, queríamos saber si había hidrocarburos, sí o no. Eso es. Pero antes de eso tuviste que pedir permiso para ingresar a muestrear, ¿no? Sí, hay cenotes que son, eso es otra cosa interesantísima, porque empiezas a saber si los cenotes de quién son, o sea, cuál es la propiedad. Claro, como Hay dice, muchísimos cenotes que son privados. sí, 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 sí.
Esa es una Ah, primera bronca, ¿no? sí. ¿Cómo le hacías en ese caso? Que la gente tiene en su casa un cenote y abre un restaurante y te dice, restaurante cenote, y ahí hay un cenote, por ejemplo. Nosotros lo que hicimos fue tener un criterio de cenotes turísticos abiertos al público. Ajá. Entonces, platicar con los dueños de los cenotes. ¿Qué es lo que decimos? Oye, nosotros pensamos que tu cenote no tiene contaminación, pero si tuviera algún grado de contaminación, es bueno que lo sepamos, que tú lo sepas. ¿Y por qué? Bueno, porque puedes implementar ciertas condiciones, ciertas normas para ayudar. Fíjate que la verdad es que todos estuvieron muy dispuestos. Yo no encontré a ninguno de los dueños de los cenotes que me dijera algo distinto. No, estaban bien, hasta como que cuando le hablas que es la universidad, que son jóvenes, lo que quieres hacer, como que se te abren las puertas, la verdad. Ah, qué bueno. Sí, como que la población maya actual está muy dispuesta a recibir información, a hacer ¿Mm? intercambios, a ¿Sí? mejorar su calidad de vida, ¿no? Eso lo comparto contigo, creo que así es. Y en el caso de los que no eran privados, ¿tuviste algún problema? Los que no eran privados eran ejidales. Y entonces ahí también luego me estoy acordando, por ejemplo, de un par de ejemplos que realmente tampoco tuvo gran problema, un poquito más, digamos, un poquito menos ágil, porque tuvimos que ir a platicar con una persona, y luego nos direccionó con otra persona, y poco a poco llegamos a quien pues, tenía una toma de decisión y nos permitían muestrear. Nosotros con el objetivo de decir siempre, bueno, todo lo que nosotros investiguemos, pues te lo vamos a compartir, ¿no? Para que tú sepas, y bueno, poco a poco y después fuimos entendiendo un poco acerca de intercambios de saberes, acerca de los diálogos de saberes, acerca de buscar el no tener eh, actividades extractivistas de conocimiento, sino siempre en un diálogo horizontal con la comunidad. Y la verdad es que creo que nos fue muy bien, porque lo que nosotros encontramos realmente, avanzando un poquito, es que sí tenían una cierta cantidad de hidrocarburos. ¿Cuántos? Ah, esa es otra cosa. O sea, Ah, ppms, o sea, partículas por millón en 3 o 4 ppms, pues aparentemente no es mucho. Para decirte, por ejemplo, que no hay norma acerca de concentración de hidrocarburos en cenotes. Eso no existe. Pero sí existe la norma, por ejemplo, para aguas servidas. Es decir, agua que viene de algún lugar con actividad petroquímica, por ejemplo, y que se vierte al mar o que se vierte a un río. Para eso sí hay norma. Y eso está en 15 ppm o 40 ppm. Si tú encuentras 3 o 4 ppm, pues no estás por encima de la norma. El problema es que lo estás encontrando en los cenotes. claro, en un lugar privilegiado y en un lugar que por muchas cuestiones está es donde descansa el futuro de la península, ¿no? O sea, la gran cantidad de agua que hay ahí abajo, hay que preservarla de la contaminación, ¿no? Entonces tienes toda la razón. Si ya encuentras 4 o 5 ppm de hidrocarburo, pues ya es una cosa para preocuparse, ¿no? Debo decir que no lo encontraba siempre. Es decir, otra cosa bien interesante es que nosotros hacíamos muestreos, tanto en cenotes, perdón, hacíamos muestreo en lo que llamábamos temporada baja, que es temporada turística baja, que era octubre, por ejemplo, y hacíamos también muestreo en temporada turística alta, por ejemplo, julio. Porque nuestra hipótesis, que veníamos de lo que habíamos revisado, era que la cantidad de turistas
tenían una relación con la contaminación por hidrocarburos. Por lo que hace rato platicabas, por automóviles, y ahorita algo que te quiero decir al final, ¿cuál fue el hallazgo más importante que encontramos? Porque lo que nosotros pensábamos es que porque iba a haber los residuos de las gasolinas, ¿sí? Exacto. Alguna vez el doctor Goldbouchot había encontrado algunas muestras de Vitex, que le llaman, o sea, los contaminantes, que son la huella, digamos, que te permite saber si un lugar estuvo contaminado o está contaminado por hidrocarburos. O sea, que es benceno, etilbenceno, totales de gilenos. Si encuentras eso en tu cromatógrafo, puedes tener una sospecha de que ahí había o hay gasolina. Eso es. Estamos platicando con el doctor Manuel Alejandro Lizardi Jiménez. Él es un catedrático de CONACYT que está adscrito a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí actualmente, pero que para nuestra fortuna nos ha decidido participar un trabajo que hizo de determinación de contaminación por hidrocarburos en cenotes de Quintana Roo, ¿no? Y entonces él, junto con sus alumnos de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, se dedicaban a muestrear cenotes en el paraíso, ¿no? O sea, pura zona fea agarrabas, Sí, ¿no? sí. Tulum, Playa del Carmen, Cancún, Holbox. ¿Qué más quieres? ¿No necesitas un ayudante para ir a sacar muestras? Sí. Ahora, platícame, esto de hidrocarburos y partes por millón y demás, suena a que requiere una instrumentación muy sofisticada, ¿no? ¿Cómo hacías estas determinaciones? Bueno, al principio, pues él fue ayuda por todos lados, en algo que podríamos llamar un proyecto de ciencia ciudadana en realidad, porque no teníamos al principio mucho equipamiento, entonces entre que mis estudiantes de licenciatura apoyaban, inclusive ellos se pagaban a veces ir a los muestreos, así, cosas de ese tipo, hasta que en la UAM Iztapalapa nos apoyaban con los muestreos. Despuésito, afortunadamente, en 2013 ganamos un proyecto de infraestructura de CONACYT. O sea, metimos un proyecto, una propuesta, lo ganamos, y entonces tuvimos ya cromatógrafo. Y empezamos a seguir y seguir. Y te platico que después, bueno, eso ha seguido desde 2012, este muestreo, 2 veces al año, desde 2012 hasta 2020. No me digas, o sea, tienes la secuencia Y de cómo se ha publicados en ido artículos, sí, sí. comportando este fenómeno. Sí, sí, completamente. Y ya inclusive podemos decir, por ejemplo, entre los hallazgos que tuvimos nosotros fue que lo que encontramos en los cenotes no fue necesariamente los Vitex que pensábamos, o sea, la gasolina, sino que encontramos una complejidad más de hidrocarburos. Y estuvimos algunos años discutiendo e intentando saber de dónde eran, hasta que con un colega que es de ciencias de la computación y minería de datos, cuando tuvimos suficientes datos, pudimos saber que lo más probable o lo que sí respondía era, para resumir, el asfalto, ¿ya? La carpeta que se estaba lavando, y gracias nos dimos cuenta por que aparecían en una temporada más hidrocarburos que en otra, y esto pasaba siempre cuando habían recién pasado las aguas, o sea, las lluvias. A ver, Sí, déjame ver si te entendí. sí, Entonces, las lluvias de la península o de Quintana Roo llegan al asfalto, se filtran por el asfalto y arrastran hidrocarburos hasta el cenote.
Eso es Así es. una desgracia. Eso fue lo que encontramos nosotros. Es decir, nosotros al principio pensábamos que era gasolina, pero la gasolina, no encontramos los datos, pues no había evidencia. Y cuando encontramos la mezcla de hidrocarburos y mediante técnicas de computación, que es mi colega Antonio León Borges de la Universidad de Quintana Roo, el que sí daba correlaciones era lo que tiene el asfalto. Fíjate Entonces, nada más. ¿sí? ¿Y qué componente es ese? ¿Nos los puedes compartir? Bueno, son muchos, pero podría decir que lo más popular que podemos encontrar que nos preocupa es fenantreno, antraceno y naftaleno. ¿Y todo eso en qué cantidades? Bueno, depende depende el año y la temporada, pero podemos decir que en algunos casos, en algunos momentos, por encima de la norma para aguas servidas. Es decir, en algunos casos ha habido picos de más de 14 ppm, por ejemplo. ¿Y eso tiene que ver con la cercanía a carreteras o a ciudades? Nosotros trabajamos en eso, lo intentamos también estudiar, lo intentamos discernir, y no estamos tan claros. Creemos que tenemos más posibilidad cuando es las ciudades. O sea, tiene más que ver con el tamaño del lugar que tenga cerca. O sea, cerca de Cancún hay más muestra, digamos, encontramos más contaminación, ¿sí? Pero es importantísimo lo que, según yo, ¿verdad? Estoy muy claro en que este asunto es muy importante porque nos habla de cómo el asfalto en sí es una fuente Claro, de contaminación. claro. Y eso, cuando hace rato platicabas tú del Tren Maya, yo digo, ok, está bien, o sea, sí, el Tren Maya tiene sus impactos, etcétera, pero había que revisar si el Tren Maya desahoga un poco este asfalto, es decir, si el Tren Maya ayuda a que no se esté afectando tanto el asfalto, que se tenga que cambiar a cada rato, si el Tren Maya logra eso, pues a lo mejor digamos, en el hasta puede ser positivo para el ambiente. Bueno, pero lo que estás diciendo es una nota de advertencia muy grave en contra del uso del asfalto, ¿no? Completamente. Porque el asfalto se usa sin ningún control. En el cenote, bueno, el agua está a unos cuantos metros, ¿no? Pero en la Ciudad de México hay un manto freático y en las ciudades, digamos en la macrópolis del Valle de México, está cubierto totalmente de asfalto ¿Sí? y nosotros dependemos mucho del manto freático que subyace a la ciudad, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuál sería tu postura? ¿Es posible que el asfalto de la Ciudad de México se esté filtrando con las lluvias y esté llevando hidrocarburos al manto freático? En la Ciudad de México, en Cancún ya viste que sí. Pues sí, claro, a otra velocidad, pero sí, a otra velocidad en que se difumine, o sea, que la pluma se mueva, es distinta. Pero de que tiene que estar pasando lo mismo, yo opino que sí. Y aquí el asunto sería, ¿por qué, por ejemplo, en Quintana Roo, en Cancún, por qué tanto se hace el asfaltado cada año? Porque son lugares que el mismo suelo kárstico no aguanta mucho el asfalto. Cuando vienen los huracanes, cuando vienen las lluvias, ahí está todo el tiempo estar haciendo esos encarpetados. Eso lo que convendría es usar, por ejemplo, concreto hidráulico que dura Claro, más. Entonces no tenemos que estar agregando todo el tiempo estos encarpetados. Este es un ejemplo de lo que creo.
que bueno, ya como hallazgo científico, creo que es importante de seguir No, pero yo creo que lo que nos estás diciendo, estamos platicando con Manuel Alejandro Lizardi Jiménez, lo que nos estás diciendo es una nota gravísima. Yo siempre he pensado que lo del asfalto es una zona de corrupción horrible y de robos y demás, porque pones la carpeta y la vuelves a poner y la vuelves a poner y no hay manera de sostener ese paso de manera que algunos se han de estar haciendo muy ricos. Eso es un problema, pero el otro problema es esto que dices de la contaminación, ¿no? Ya, si quien alguna vez ha visto cómo se pone el asfalto, concluyes inmediatamente que eso es una cosa muy dañina para el piso, ¿no? Y con lo que nos estás diciendo son los datos concretos de por qué no debemos de usar asfalto, ¿no? Sí, entiendo que hay consideraciones, pues, no nada más científicas, ¿verdad? También económicas, sociales, etcétera. Pero por eso justamente he puesto en la mesa la idea de ser más racionales con esto del asfalto. O sea, hay que pensar en que si es más caro, por ejemplo, hacer o utilizar concreto hidráulico, es más caro. Pero, por ejemplo, el centro de Cancún, que fue que se le puso concreto hidráulico hace 50 años, pues no se le hace grandes Reencarpetamientos. ¿Por qué? Porque este concreto aguanta mucho más. Entonces, Claro. es un ejemplo de que sí es más caro en lo inmediato, pero que es mucho más amigable con el ambiente en corto en mediano y largo plazo. Oye, Manuel, y me imagino que lo que estás diciendo se relaciona también con la cercanía de gasolineras o de plantas o precisamente de plantas que producen asfalto. Déjame hacer aquí un pequeño paréntesis para decirle a nuestra audiencia que estamos platicando con el doctor Manuel Alejandro Lizardi Jiménez, que es un catedrático CONACYT y que está ahorita adscrito a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos platicando de la contaminación por hidrocarburos en cenotes de Quintana Roo. Y le hacemos la invitación a la audiencia que hacemos en todos estos conversatorios. Este es el momento de hacer los comentarios y las preguntas, porque si se esperan al final del conversatorio, lo que sucede frecuentemente es que ya no podemos pasarle a nuestro ponente los comentarios o las preguntas. Entonces, un llamado a nuestra audiencia para que se anime y empiece a hacer sus intervenciones desde este momento. No se esperen a que empiece a acabar el conversatorio. Bueno, entonces regresamos a la plática y te estaba preguntando sobre la relación entre la cercanía de plantas de asfalto, gasolineras, qué sé yo, procesadoras de hidrocarburos, en fin, lo que sea, con la contaminación. ¿Encontraron algo de eso? Bueno, lo que nosotros tenemos como datos es, hay un cenote en Playa del Carmen que está cerca de una gasolinera y sí, ahí hay consistentemente datos de mayor concentración, a pesar de que teóricamente las gasolineras pues tienen toda una metodología para que no haya contaminación. Sin embargo, bueno, nosotros sí lo encontramos. ¿En qué niveles te acuerdas? De las más altas, o sea, sí, altas podrían ser 8 ppm, 15 ppm, sí. Qué barbaridad. Y, oye, Manuel, ¿y con esos datos el municipio hizo algo? Pues no, concretamente, bueno, sí un poco. Lo que hicieron fue, pero es un asunto que es todavía más amplio, que es que
determinaron con estos datos y con otros trabajos, ¿verdad? Con muchos otros trabajos, con 20 trabajos más, hicieron la determinación de área natural protegida del Caribe mexicano. Ajá. Digamos que en términos de política pública, eso es lo que creo que sí vieron. O sea, sí metieron estos datos de los primeros artículos que hicimos de 2012, donde ya dijimos exactamente esto, y entonces como que justificaron el área natural protegida con eso, entre otros trabajos, por supuesto. Sí, el problema, Manuel, es que esto de declarar áreas naturales protegidas, pues es un rollazo a todo dar. El problema es que nadie lo cumple. El problema es que no hay presupuesto que venga después de esa declaración. El problema es que no hay profesionales que estén tomando medidas, ¿no? Entonces, un área natural protegida en el papel, ¿no? Y eso sirve de poco. Pero si te parece, vamos a dar curso o alguna intervención del público. Tenemos un compañero en la audiencia que se firma como Ginkgo biloba, o sea, es promotor de la neurogénesis, y nos dice, las aguas del manto freático en el Caribe mexicano son muy superficiales. Es posible que los cenotes estén conectados y que la fuente de contaminación quizá está lejana y se dispersa por todos los cenotes que muestrearon. ¡Ah, qué buena pregunta! Ahí, dale una clasecita del gran acuífero Maya. Bueno, de inicio yo diría que sí. O sea, lo que nos pregunta, sí, es cierto, puede ser. Aquí lo interesante que hemos encontrado, justamente como lo hemos hecho ya durante varios años y en un par de temporadas, lo que encontramos fue que consistentemente, cuando había, en la época de aguas, de lluvias, estaban lavados los cenotes. Es decir, ya no encontrabas grandes concentraciones, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Es que hay que recordar qué pasa con el agua que está en los cenotes. Se mueve, en el caso de Quintana Roo, se mueve hacia el manglar que tiene enfrente y luego se mueve hacia el arrecife. Y entonces algo que nosotros apenas incipientemente hemos revisado, porque no lo hemos hecho fuertemente, es ¿y cómo está el arrecife en Quintana Roo? ¿Y cómo está el manglar? Eso Claro. no lo hemos revisado y tendríamos que revisarlo para dar, digamos que un poco de respuesta a lo que nos comenta Ginkgo biloba. Muy bien. Tenemos otra intervención de Daniel Tapita que nos dice, saludos. Creo que el robo de hidrocarburos por huachicoleo también es altamente contaminante para los mantos acuíferos someros. ¿Qué le contestas? ¿Qué le comentas? Sí, completamente de acuerdo. Y esto es una desgracia, lamentablemente, porque yo recuerdo mucho cuando platicaba con mi doctor Mariano Gutiérrez Rojas, cuando discutíamos de cuánto costaba remediar. O sea, el doctor Mariano pues, era un expertazo en remediación, pero ya en sitio. O sea, él le pagaba un montón de dinero Pemex para remediar y era carísimo, ¿no? O sea, yo llegué a la conclusión de que casi un chiste, un mal chiste, un chiste negro, es decir, que mejor casi habría que regalar el huachicol, pero no que estén contaminando. Porque luego, remediar esos lugares son completamente, o sea, carísimo para empezar en términos económicos, es muy, muy caro, pero todavía peor, digamos que no se puede medir cuál es el efecto de la contaminación, ya cuánto te ha costado en el tiempo. Y este asunto del huachicol, pues completamente de acuerdo. Inclusive nosotros, por ahí yo escribí
escribimos un articulito de divulgación, que es eso, que habla de eso. ¿Cuánto cuesta el huachicoleo? No nada más en que se lo roban, sino cuánto cuesta porque contaminan. ¿Cuánto le está costando a la sociedad? Entonces, si lo pueden buscar también en un portal que se llama Investigación y Desarrollo, tenemos ese tema. ¿Sí? Esto que comentas es muy importante porque es un evento crítico, pero en tus datos, en los datos de muestreo, en los cenotes, ¿encontraste alguna relación con esta actividad huachicolera? No, por lo menos no lo tenemos identificado. Eso es, estás seguro de que sucede en otras Sí, condiciones, sí, pero ya no en esta. no, sí. Manuel Lizardi, estamos ya entrando a la recta final de este conversatorio. ¿Por qué no nos platicas qué estás haciendo actualmente en tu nueva ubicación de San Luis Potosí? Bien, gracias. Sí, bueno, nosotros trabajamos con el CONACYT y donde afortunadamente pudimos generar un proyecto que nos permitió mantener en una larga lista de muestreos este trabajo. Este trabajo sigue incorporado en mis actividades en San Luis Potosí. Pues ahora seguimos haciendo muestreo también en diferentes lugares, no solamente ahora en Quintana Roo, sino también en Veracruz y también en San Luis Potosí. Pues tenemos ya una lista larga, digamos, de todos estos muestreos en estos lugares, incorporando, entre otras cosas, porque lo que buscamos ahora nosotros es buscar, o lo que queremos encontrar, es cómo cooperar a que los derechos humanos, sobre todo el derecho humano al ambiente sano y el derecho humano al agua y el saneamiento, se cumplan efectivamente. Entonces nosotros hemos trabajado, por eso trabajamos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero en un proyecto muy interesante que es completamente interdisciplinario, en donde se abordan los derechos humanos, sobre todo el ambiente, con la ciencia. Y entonces mi contribución pues es estar dotando de certezas académicas, certezas científicas a los colegas que se dedican a derecho ambiental. Eso es, si entiendo bien el trabajo que estás haciendo entonces en San Luis Potosí, aporta datos científicos duros para apoyar las luchas por un derecho al ambiente sano en diferentes comunidades. Completamente. Bueno, entonces, ¿y dejaste ya los cenotes o los tienes ahí No, todavía para nada, muestrando? son parte del proyecto nacional. Tenemos un proyecto largo en donde tenemos muestreo de aguas contaminadas en lugares donde no hay industria petroquímica. Es decir, muchos lugares los lugares donde hay industria petroquímica pues están bien monitoreados, pero hay otros lugares donde no están monitoreados y este proyecto en el que estamos nosotros hacemos eso, hacemos como una especie de, sí, de eso, de un monitoreo sobre esos lugares no clásicos, digamos. De la presencia de hidrocarburos en cuerpos de agua. ¿Sí? Entonces ahora cambiaste los cenotes por los ríos, por los arroyos. Más bien los acompañamos, o sea, seguimos Claro. muestreando y ahora estamos también en los ríos de Veracruz, las lagunas, y también en los ríos de San Luis Potosí. ¿Y Son acuífero? A ver, creo que Oscar Monroy quiere hacer una intervención. Adelante, Oscar. No, nada más digo que si también acuíferos, es porque el equivalente a encontrarlos en los cenotes sería en el acuífero, ¿no? Yo veo que el problema que encontraste en Quintana Roo se reproduce en toda la República. La diferencia es que en Quintana, bueno, en la península de Yucatán, el suelo es muy permeable y pasa todo, se filtra todo muy rápido, ¿no?
Sí. Y en el resto del país se filtra, no tan rápido, pero se filtra. Entonces también vamos a encontrar los residuos de hidrocarburos en toda la República, porque las lluvias arrastran los vapores condensados de lo que soltamos en los coches, que esa es la principal fuente de la contaminación, creo yo. Entonces lo que estás haciendo es un estudio muy interesante, muy importante, que vas a poder comparar diferentes suelos, diferentes estructuras hidráulicas, pero en todos vamos a ver que hay contaminación. Sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para limpiarlo, verdad? Esa es la pregunta. Pues a lo Pues mejor es que, también para mitigarlo, ¿no? Sí, por eso, para evitarlo, mitigarlo, todo Mitigarlo eso. y después remediarlo. Felicidades. ¿Cómo ves, Manuel? gracias. ¿Hay esperanzas? Completamente sí. Es una cuestión que nosotros, primero, cosas. Uno es la prevención. En México tenemos un principio jurídico establecido, que es el principio de precaución. Entonces, cuando hay, sobre todo ante problemas ambientales emergentes, cuando no hay información científica completa, como es el caso, que todavía no sabemos algunas cosas, el principio de precaución mandata a que tomemos medidas para que eso no ocurra. Bueno, pero bien, como bien dices hace rato, Javier, eso está en el papel. Y si algo hemos aprendido en derechos humanos, es que los derechos se ejercen a través, pues, de la lucha social, al final de cuentas. Claro. O sea, que los afectados ambientales tenemos conciencia y sí hay realmente cambios. Yo puedo decirte, en otro conversatorio te puedo platicar acerca de luchas de afectados ambientales en San Luis Potosí, por ejemplo, y que van ganando, por ejemplo, Sierra de San Miguelito, que le están metiendo un asunto de inmobiliarios, y a través de un trabajo de los afectados ambientales, de la gente de ahí, se han logrado parar en algún sentido a las inmobiliarias. Es un rollo grandísimo, porque también podemos, el glifosato, que ha sido también un asunto importantísimo en todos el campo mexicano, y que a pesar de que el Estado mexicano ha metido un decreto contra el glifosato, pues resulta ser que los grandes poderes fácticos, como las grandes empresas como Bayer, pues han logrado meter amparos contra el decreto. Entonces es muy complejo, definitivamente, pero los biotecnólogos o los científicos, lo que tenemos que aportar son dos cosas: es prevención, por un lado, decir cómo es, y por otro lado, pues, todas nuestras herramientas, nuestro arsenal de biotecnología para remediar al final de cuentas, que es otro asunto. Yo me dedico, como decía al principio, a bioreactores que limpian el agua contaminada. Eso es. Muy bien, Manuel Lizardi. Oye, no, ya estamos por terminar, pero no me puedo quedar con la duda de cómo construiste esta relación entre la ciencia y la sociedad, que regularmente, penosamente, estamos muy separados, ¿no? Pero parece que tú nos das un ejemplo de que sí se puede y que sí lo están haciendo. ¿Cómo lo están haciendo ahí en San Luis? Sí, bueno, entre otras cosas, muy complejo, pero yo diría, nada más resumiría en que hay que distinguir lo que es la ciencia y lo que es el cientificismo. O sea, la ciencia es lo que nosotros aquí sabemos, el conjunto de conocimientos que son validados, que hacemos experimentación, y entonces la ciencia tiene paradigmas de sustitución todo el tiempo, amplios, universales. Sin embargo, el cientificismo es cuando algunos elementos de la ciencia se toman por algunos tomadores de decisión para imponer un discurso o una decisión. Eso es lo que yo creo que hacemos en San Luis Potosí, es intentar distinguir. Oye, aquí esto no es ciencia, o sea, parece ciencia, esta toma de decisión gubernamental parece ciencia, pero no lo es. Lo que hay que hacer, hay que revisar. Y si no es ciencia, ¿qué se hace? Pues principio de precaución, por ejemplo.
Muy importante lo que estás diciendo, Manuel, muy importante esta actividad y ojalá este ejemplo de interacción sociedad civil, academia, pudiera cundir, ¿no? Pudiera ampliarse, pudiéramos seguir ejemplos como el tuyo para poderlo hacer más relevante, más dispersado. Manuel, ya llegamos al final del conversatorio. Yo te pediría que nos ofrecieras un mensaje de salida de todo esto que nos has platicado. ¿Cuál es el mensaje que le quisieras dar a la audiencia que nos está escuchando el día de hoy? Sí, bueno, sobre todo los jóvenes, que son los que, pues creo que más nos interesan en las universidades, en el trabajo que hacemos el día a día, y decirles que nos falta mucho, trabajar muchísimo, investigar mucho, que el problema ambiental es emergente también, pero también es un problema muy grande para atacarlo, y que lo que necesitamos es que todo aquel joven que tenga una intención por trabajar en ciencia ambiental, pues estudie mucho, haga bien sus matemáticas, haga bien su biología, porque cuando esté ya afuera en la investigación, esos van a ser los buenos investigadores, los que sean muy concienzudos y que sean muy aplicados con sus tareas. Muy bien, Manuel Lizardi Jiménez, desde Iztapalapa para el mundo. Has dado una muestra, esto es una historia de éxito de un niño de Iztapalapa que hoy es un reconocido científico a nivel internacional y que está dando aportes muy importantes para el bienestar de la sociedad. Ojalá podamos concretar las cosas que estás haciendo porque son de enorme relevancia para la salud ambiental. Muchas gracias por comparecer en este espacio, Manuel Lizardi. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, doctor Oscar. Un abrazo. Gracias a ti y gracias a Oscar, que es uno de los promotores del Museo Gota de Agua. Gracias a Lilia Naya, que es la que propicia que estos conversatorios se den. Lilia Naya, de la Coordinación de Extensión Universitaria de la UAM Iztapalapa. Y gracias a la audiencia que mantuvo su interés el día de hoy en esta emisión. Y les recordamos que el martes próximo a las 6 de la tarde tenemos otra cita para estos conversatorios de Tan Claro como el Agua. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma. Les agradecemos la presencia el día de hoy y los esperamos el próximo martes en otra emisión más de Tan Claro como el Agua. Muy buenas noches.